Fausto Cobo, el director del Servicio Nacional de Atención Carcelaria de nuestro país. Nos atiende vía telefónica en esta ocasión porque entendemos que por las enormes responsabilidades que tiene en este momento está de ciudad en ciudad. Coronel, lo saludo muy cordialmente, es Alberto Quintana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Alberto? Buenos días. ¿Me escucha? Por favor. Perfectamente, y espero que usted también recepte nuestra señal muy bien. Temprano hablábamos, justamente, ampliábamos un poco los conceptos que usted daba a conocer ayer conjuntamente con la ministra Alexandra Vela-Puga, la ministra de la cartera de Gobierno, cuando anunciaban el desembolso que haría pues finanzas para empezar a atender la crisis penitenciaria. ¿Por dónde exactamente, y esto para ampliar esos conceptos, por dónde exactamente iniciaría de acuerdo al diagnóstico que usted ya tiene, coronel? Bueno, muchas gracias. Yo ratifico que el sistema penitenciario que hemos encontrado es precario, caótico, anárquico y todo aquellos descalificados que podemos hacer y que los resultados son dramáticos. Son de conocimiento público, pero además, una vez que uno ingresa a los centros penitenciarios, se da cuenta que realmente no tiene límites el asunto, inclusive falta de humanidad con lo que se encuentra ahí uno en cada uno de los centros penitenciarios. Cada ciudad, cada centro tiene sus peculiaridades, pero realmente es dramático. Frente a eso, el gobierno nacional, el gobierno del encuentro, ha tomado la decisión de intervenir con fuerza para poder recuperar el orden, para poder recuperar el imperio en estos centros penitenciarios que realmente durante todos estos años se han perdido y que es el resultado de acciones y omisiones que han sido a que nos encontramos en este momento enfrentando esta amenaza. Así que sí, invertir en este gobierno, y a pesar de la crisis económica ha tomado la decisión de hacerlo en el ámbito de los centros penitenciarios. Disculpe, me está escuchando porque yo estoy en la carretera. Sí, perfectamente, coronel, muy bien. Oiga, y precisamente en esa línea, ¿no? Yo a usted le he escuchado en algún momento, en lo que tiene, sabemos, ya esto lo hemos hablado ampliamente, ¿no? El hecho de que hay una sobrepoblación carcelaria. En todos los centros de reclusión del país hay una cantidad enorme. Entiendo que de manera general hay casi 2.000 ciudadanos colombianos que están apresados acá. La pregunta es, ¿qué hacer, qué reforma hay que emprender para acelerar la repatriación de esas personas que le significan al Estado? Por un lado, problemática de tener tanta población carcelaria y por otro, recursos, porque también hay que alimentarlos, hasta partiendo desde ese punto de vista, coronel. Sí, mire, el tema puntual de las repatriaciones es un asunto complicado. No hay que mentirle al país, hay que decirle la verdad. Yeah. Y en ese tema hay dos voluntades. La una es del Estado ecuatoriano y la otra es del Estado al cual pertenecen los ciudadanos que están aquí detenidos en las cárceles del Ecuador. Entonces no es muy fácil. Ahí tiene un gran trabajo la Cancillería del Ecuador, porque obviamente todos estos trámites se hacen a través de los canales diplomáticos. Entonces, no hay que decir al país, mañana vamos a repatriar 2.000 colombianos, eso es falso. Yo no voy jamás a mentirle al Ecuador. Hay que impulsar eso, hay que acelerar los expedientes necesarias, pero repito, dos voluntades. ¿Acepta en el caso de los colombianos Colombia o no? Y tampoco es una repatriación masiva, es caso por caso.
Claro, claro, claro que sí, sí, lo entiendo, pero en todo caso hay que ir dando esos pasos, la Cancillería. Sí, desde luego, la voluntad está y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Claro, y en cuanto estemos en conversación con el canciller Montalvo, vamos a insistir en este tema, ¿no? Es que hablar pues con gobiernos, yo entendería que la mayor complejidad es precisamente con naciones latinoamericanas, ¿no? La mayor parte de privados de la libertad, qué sé yo, pues sean colombianos, venezolanos, son gente que están en nuestra cercanía y habrá que redoblar aquello. Ahora, hablando de plazos también, porque eso como ustedes, a nosotros también nos gusta trabajar en esa línea, no mentirle a la gente, sino, como decimos criollamente acá en Guayaquil, cantarle la plena. O sea, esto tampoco no es que va a desembolsar, porque todo el mundo ve el titular hoy día, ¿no? De que el gobierno anunció que va a destinar 75 millones de dólares y ya piensan que a la vuelta de la esquina se solucionaron los problemas. Yo ayer lo veía, siempre con la prudencia que a usted lo caracteriza, veía decir, señor, vamos a empezar esto, pero tampoco no es que la problemática se soluciona pasado mañana. Es estructural, la amenaza inclusive desde el punto de vista de seguridad no es el tema penitenciario, es un componente de la amenaza mayor, y la amenaza mayor es transnacional, afecta a la seguridad integral del Estado. La compra del gobierno y la instalación de los radares en Manta para evitar que aterricen como en su casa las avionetas del narcotráfico es inversión también que afecta directamente en beneficio del sistema penitenciario, porque la conexión que existe de las bandas que ahora tienen una hegemonía en las cárceles, están conectadas con los carteles internacionales. Son simplemente un brazo criminal de estas bandas internacionales. Entonces, la inversión del Estado tiene que estar siempre enmarcada en la seguridad integral del sistema penitenciario. Pero en lo particular, usted tiene absolutamente la razón. Son 75 millones en los 4 años, que no van a solucionar el problema de fondo, porque ¿cómo soluciona usted 10 mil personas hacinadas? De la noche a la mañana, sí, es realmente un tema dramático, pero algo importante, esos recursos tienen que ser enfocados a recuperar el orden, a recuperar el imperio de la ley, porque no existe mejor mecanismo, para garantizar los de las propias personas que han perdido la libertad que imponer la ley y el orden, porque una minoría prácticamente sometiendo al resto, convirtiendo a las prisiones en áreas que controla la criminalidad, y eso no es permitido en un país democrático. Así hay que es. ejercer las acciones de corto plazo se verán en 6 meses, las acciones de corto plazo en 2 años, mediano plazo en 4 años, y el siguiente gobierno tendrá que seguir buscando la forma de solucionar este gravísimo problema, que no solamente es de infraestructura, es falta de tecnología, es falta de talento humano preparado, es falta de equipamiento, es falta de inteligencia penitenciaria, y muchísimos otros elementos que realmente son vulnerabilidades y que no son solamente debilidades. Correcto. En el ámbito de la seguridad no es lo mismo una debilidad que una vulnerabilidad. Claro. La vulnerabilidad es mucho más contundente en perjuicio de quien está intentando, en este caso, imponer la legalidad. Todos los ecuatorianos, las funciones del Estado, los organismos encargados de la seguridad, los gobiernos autónomos descentralizados, los ciudadanos en general, todos tenemos que enfrentar esta amenaza. Esto no es un problema penitenciario, este es un problema de seguridad integral del Estado. Y así hay que enfrentarlo. La justicia. Así hay que enfrentarlo, digo, ¿no? Porque los ecuatorianos, la sociedad en su debe estar bien clara que estamos enfrentando una terrible amenaza y de que debe ser enfrentada como tal, como un tema de Estado. Antes de pasarle a Jaime Velázquez Egues, coronel, solamente una precisión. ¿Usted está integrado
a las reuniones del COSEPE? ¿Del Consejo Nacional? Sí. No, yo estoy invitado y fui invitado y fui invitado y obviamente las veces que sea necesario estaré allí, si es que creen pertinente las autoridades. Okay. Pero obviamente fue aprobado por Seguridad Nacional la propuesta que yo presenté, pero repito, esa propuesta no es estructural. Sí. Es que la consulta iba algo, el control perdido en muchísimos años, que es un conjunto de acciones y de omisiones que han llegado a esta ilegitimidad que tiene el sistema. Claro, por eso es que se lo consultaba por eso, porque es importante que los actores que tienen que ver con esta temática estén pues sintonizados, porque el error acá en nuestro país ha sido eso, atender estas temáticas por separado. Los administradores de justicia, Ministerio Público o Consejo Nacional de la Judicatura por un lado, la policía por otro lado, las Fuerzas Armadas por otro. Entonces, ese ha sido el despropósito, pero vemos que el presidente Lasso, yo creo que con muy buena visión y sintonizado en el tema, lo está enfrentando distinto. 9:13, permítame que Jaime Velázquez le tiene otras claro preguntas, que sí, coronel. Muchas gracias, siempre a sus órdenes. Sí, pero espérame un ratito que Jaime, no le estaba debiendo, Jaime Velázquez tiene otra consulta para usted. ¿Cómo va, coronel? ¿Cómo ha pasado? No sé si me escucha bien. Más o menos, pero estoy en el Chimborazo, ahí parado en una carretera, así que como un lindo paisaje, pero algo de frío también. Ya, simplemente una preguntita rápida. Hay un problema con los guías penitenciarios. Se está pensando en estos momentos reestructurar toda la parte de personal. ¿Cuál es la estrategia a implementar? Porque existen todavía personas que están ahí que no deberían estar. ¿Cuál es la estrategia a implementar a corto plazo, mi querido coronel? Mire, hay un faltante, aproximadamente 3.000 guías de acuerdo a los parámetros que se establecen no solamente aquí, sino a nivel internacional, para tener algo de control en el interior de los centros penitenciarios, en primer lugar. En segundo lugar, la relación con el número de personas perdidas de la libertad no debe ser solamente aritmético, sino que tiene que también tomarse en cuenta allí la calidad, los elementos cualitativos que tienen que ver en ese asunto. Entonces, ahí, por ejemplo, tiene que ver capacitación, preparación, idoneidad, y una serie de equipamiento y otra serie de elementos. Si es que yo hiciese este momento contra el tema, o sea, hay que hablar claro. Entonces, ese cuerpo de vigilancia y seguridad tiene que ser repotenciado o tiene que ser hacerse una reingeniería. En las normas y las leyes, los jueces y la justicia que protegen a muchos de los elementos negativos de este cuerpo de seguridad. Y esa es la verdad, hay que mejorar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? A corto, no seguir botando el dinero y cambiando escuelas y mucho dinero además no existe. Entonces vamos a hacer un convenio tripartito entre las Fuerzas Armadas del Ecuador, la Escuela Politécnica del Ejército y el SNAI. ¿Para qué? Para que en la ley que dura, en el servicio militar voluntario que dura 6 meses, en uniforme, iba a gastar en comida, en alojamiento, que lo va a hacer con ciudadanos seleccionados, que sean bachilleres, que cumplan física y psicológicamente el tema, y entonces ya el servicio militar le da la preparación y el certificado al final de los 6 días preparado, y el SNAI le recibe el cuerpo de vigilancia y seguridad. Se utiliza recursos, el ciudadano se prepara en un ambiente de principios, de valores, de disciplina, se aprovecha los recursos del Estado, no se gasta doble, y entonces obtenemos un mejor resultado en este tema.
Coronel, y la otra pregunta que tenía es, los directores de cada uno de los recintos o de los reclusorios de reos, ¿estos directores van a ser cambiados en su totalidad? O porque definitivamente debe haber algún tipo de contubernio entre guías, directores de la penitenciaría y pues los reos, ¿no? ¿Está planificado cambiarlo a todos o hay alguno que se salve? No. A ver, no podemos tampoco llegar a extremos ni radicalismos en ese tema. Además, la ley no lo permite. Ellos están amparados en la normativa vigente. No se puede. El SNAI tiene juicios y demandas porque es el enredo legal y el impedimento que hay para poder tomar medidas de ese tipo. Entonces, ya lidiar con ese asunto, vamos a hacer, la justicia allí tiene muchísimo que ver, tiene que ser oportuna, tiene que ser fuerte, firme contra los malos servidores públicos. Se ve que una señora pública de cuerpo de vigilancia entra con, porque hace poco tiempo intentó introducir cocaína, droga. Por eso también nosotros hemos pedido que sea la justicia más severa, más oportuna en estos casos que realmente comprometen la seguridad no solamente penitenciaria, repito, sino nacional, porque estas bandas criminales están conectadas a la amenaza internacional. Clarísimo, coronel. Le doy paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Ramiro. Fausto, saludos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Ramiro, qué gusto saludarle, mi amigo de toda una vida. Le respeto muchísimo como profesional, pero sobre todo como amigo. Muchas gracias, Fausto, lo propio. Hay cosas que hay que solucionar y no necesariamente son solamente en el tema de seguridad dentro de los recintos penitenciarios. Hay gente que no puede estar y hay gente que debiendo estar no está dentro de las cárceles. Luego de hacer un catastro de el tipo de delincuentes que se encuentran mezclados con otros de alta peligrosidad, no se ha conversado con autoridades judiciales para ver unos mecanismos, pongámoslo en términos laborales, de desvinculación de ese tipo de sanción dentro de un recinto penitenciario para cambiarla por otra y así desintoxicar los centros penitenciarios para que queden exactamente los que deben de estar. Claro, hay una serie de injusticias, porque eso es parte de la injusticia del Estado con los ciudadanos, porque las personas que están bajo custodia de todos son seres humanos. Y entonces, claro, tienen que pagar la culpa de errores que han cometido, pero con racionalidad, con una justicia oportuna, que no abuse en el sentido de no tener defensa adecuada ni en la normatividad, peor todavía ya en el ejercicio mismo de los temas que son propios de la defensa de las personas. Entonces, sí, no hay una adecuada clasificación, se ha ido perdiendo poco a poco hasta llegar a este momento en el cual ya los parámetros de alta peligrosidad, mediana peligrosidad y mínima peligrosidad no han sido aplicados, sino que más bien se habla el tema de que a qué organización o que no exista un tema de esta naturaleza. Entonces eso realmente hay que cambiar. No es fácil, yo no voy a decir mañana hago el milagro, pero hay que ir en este camino, inclusive orientando los centros penitenciarios en ese sentido. Cojan allí personas que no sean mayor, hay otras que medianas, entonces ir clasificando para poder implementar los proyectos de rehabilitación y de inserción. Son una finalidad sistema, no es solamente seguridad. Quiere seguridad Dios para poder. Si no existe eso,
entonces absolutamente no. Lo otro, no hay mejor mecanismo que la ley de orden para poder rehabilitar. Y eso es lo que, y también para poder garantizar los derechos humanos. La gran mayoría de personas privadas de la libertad. Eso es un proceso largo. Ahora, inmediatamente, el objetivo es recuperar el control y poner la ley de orden de los que estamos en la orilla de la legalidad. Por eso la convocatoria. Todos los organismos, todos los ciudadanos debemos ponernos justamente señalar y poner nuestras condiciones. Fausto, queremos agradecerte por habernos atendido hoy en la mañana aquí en los micrófonos I-99, y cuando esté por Guayaquil, ya sabe, para juntarnos y poder conversar aquí personalmente en la cabina de I-99. Que tengas un buen día, Fausto, y como siempre, la mejor de las suertes. Ustedes me van a tener envidia este rato, porque estoy viendo el Chimborazo, un paisaje maravilloso de esta tierra linda del Ecuador que tanto queremos. Entonces escriba la segunda parte de Mi delirio sobre el Chimborazo. Un abrazo, gracias. Coronel Fausto Cobo, ¿no? Son las 9 de la mañana con 20.